Muchas gracias a las compañeras de aquí de la universidad por la invitación a compartir la mesa con las colegas y con el colega con quienes nos encontramos periódicamente, conversando, trabajando sobre estas cuestiones. Bueno, para mí es un gusto estar hoy también compartiendo con ustedes este momento y el Congreso en sí mismo, que viene siendo una instancia realmente muy fundamental, muy interesante de intercambio y de circulación de saberes y de conocimientos en distintos registros, ¿no? Así que realmente me parece que hay que felicitar a todos los organizadores, las organizadoras de esta actividad, porque efectivamente han logrado algo que es muy bueno. Ayer nos decía Emilio Tenti que a los pedagogos no les interesa mucho la investigación o los datos. Bueno, yo creo que sí, que tiene razón en general. Yo me asumiría como pedagogo, pero capaz que debería presentarme como un pedagogo con datos. Voy a dar algunos datos, pero hoy no siento que esté traicionando ese ser pedagogo, porque también voy a hacer del otro, que es lo que Emilio más enfatizaba, que es como decir por dónde pensamos que deberían ir las cosas. Como si los sociólogos no lo hicieran, además. Bien, hecha esta aclaración que me habían quedado acá. Nos llevamos muy bien con los colegas sociólogos en la mesa. No estoy haciendo una competencia de campos. Bueno, pero no, lo que quería decir es que yo organicé la presentación en 5 momentos, pensando también desde Uruguay y siendo consciente de algún modo de lo que significa hoy pensar desde Uruguay en el contexto regional. Recuperando lo crítico que nosotros somos con nuestra propia realidad y pudiendo levantar la cabeza y mirando la región y viendo procesos que realmente sentimos como muy duros, que nos preocupan mucho y que nos hacen pensar sobre lo que hemos hecho bien y todo lo que hemos hecho mal en Uruguay en la última década, pensando también hacia adelante. En ese sentido, yo organicé la presentación, les decía, en 5 puntos, un momento muy pequeño previo conceptual, quería colocar una pequeña idea. Después, muy brevemente, plantear algunos logros que se han venido dando en el Uruguay en la última década, o en los últimos casi 15 años, algunas deudas, algunos desafíos y el punto que a mí me parece que en este momento es el centro del debate en lo que tiene que ver con el derecho a la educación, quizás lo que llamé la igualdad en cuestión, y que se vincula también al tema de algunos incipientes procesos de desarrollo de la privatización educativa en Uruguay que vemos con cierta preocupación, pero que es posible entenderlos en función de algunas deudas que tenemos desde un pensamiento político, pedagógico, progresista en el país. Bueno, el primer punto, esa pequeña previa conceptual. Derecho a la educación en Uruguay, no solo en Uruguay, pero yo voy a hablar de la pequeña comarca y cada uno de ustedes podrá hacer las extrapolaciones que les parezcan oportunas. Pero bueno, derecho a la educación en Uruguay en la última década ha sido equiparado muy fuertemente con la noción de inclusión. Como que pensar el derecho a la educación tiene que ver con la inclusión o con la llamada inclusión educativa. Nosotros desde un equipo de investigación que recién mencionaba Silvia, que yo coordino en la universidad, hemos sido un poco críticos con esta nueva formulación en clave progresista de la idea de derecho a la educación en términos de igualdad, porque asistimos a que nos parece que mantiene fuertes relaciones conceptuales con aquello que en la década de los 90 se debe llamar la equidad o la equidad social, y que estaba fuertemente marcada por una idea de desvalorización del otro, de que bueno, al otro hay que llevarlo de algún modo, sobre todo si es pobre, si vive en los márgenes, a un cierto nivel
de similar posición, a cierta igualdad de posiciones entre comillas con otros que estarían más fuertemente integrados, para que luego, bueno, se desarrolle en función de sus potencialidades y de sus capacidades y de los contextos en los que se encuentran. Y nosotros venimos estudiando los usos de la noción de inclusión educativa en el Uruguay y encontramos que ha tenido muchísimas similitudes conceptuales con esta idea de equidad. Que esta idea de inclusión educativa no ha logrado despegarse de lo que en los 90 llamamos la noción de equidad como la planteé previamente. Y si tuviera que hablar de un punto de vacancia en términos conceptuales con respecto a este debate del derecho a la educación, debería decir que tenemos fuerte carencia en la construcción de un posicionamiento pedagógico y político que pueda nombrar el derecho a la educación saliendo de esa idea de caracterización negativa o de minorización del otro, de tomar al otro como menos o tomar al otro como carente, etcétera, etcétera. Y de algún modo en esa discusión, en esa clave conceptual, lo que venimos planteando es la necesidad de reubicar en los discursos pedagógicos y políticos dos conceptos que a partir de la irrupción de los de equidad en los 90 quedaron fuertemente interdictos en los lenguajes pedagógicos y políticos, que son los de igualdad y de justicia. Yo creo que ahí tenemos ciertamente una deuda en términos conceptuales. ¿Cómo poder decir desde un lugar de apuesta a la transformación social y de apuesta a la construcción de formas de igualdad, que implica la idea del derecho a la educación, no simplemente como algo que se le da a un otro, sino como algo que es derecho de ese otro? Por eso la idea de que debiéramos hablar en términos de justicia, de que el otro pueda hacer a lo que le corresponde, y no como alguna deriva del concepto de inclusión que parecería indicar, bueno, te vamos a traer hacia nosotros porque vos estás en un lugar secundario. Creemos que hay, particularmente en Uruguay, claramente hay un problema. Y no es un problema semántico, ¿no? Podemos decir, es un problema de palabras. Bueno, no, claramente no es un problema de palabras. Estamos diciendo que los conceptos se construyen en medio de relaciones materiales de fuerza y tienen consecuencias materiales. O sea, plantear la política educativa como una política de inclusión en la cual te vamos a traer a un lugar que es mejor porque vos estás en un lugar que es menos, tiene consecuencias en cómo yo organizo la política. ¿Sí? Bien, ese era el punto conceptual que quería hablar. Yo sé que es para un larguísimo debate, pero no quería dejar pasarlo por ahí. Segundo punto, los logros. 13 años de gobiernos progresistas en el Uruguay. Nosotros tenemos elecciones el año que viene nuevamente. Algunos logros de estos años han descendido en forma muy marcada los niveles de pobreza y de indigencia. Estamos menos del 10% en los niveles de pobreza en términos generales, cuando en el año 2002 teníamos más del 40%. ¿Sí? Aunque seguimos teniendo la pobreza concentrada en la infancia, y ahí se duplican los porcentajes con respecto al promedio más general. Ha habido un crecimiento económico, ha descendido marcadamente el desempleo a niveles mínimos históricos, y existen algunos tímidos procesos de redistribución, tímidos, como decir, vergonzosos, muy pequeños. Hemos profundizado en derechos sociales, hemos aprobado el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo por voluntad de la madre, algo por lo cual aquí ustedes también están luchando y bregando por lograr este avance. Hay un aumento sustancial del presupuesto de la educación. Se desmontó un marco represivo hacia los estudiantes que había sido construido muy fuertemente en la década de los 90, y ha habido una expansión del acceso a la educación media que es indiscutible. Estos son logros en términos generales y en términos específicos de educación. Las deudas, tercer punto, y aquí voy con algunos datos. Si uno mira, por ejemplo, la población entre 12 y 17 años en el Uruguay, el 89% de ese tramo de edad está transitando por alguna forma de enseñanza media. El 89% entre 12 y 17 años.
ahí no estamos lejos en realidad a los porcentajes de Argentina, que están en el 93, o Chile, que está en el 97. En ese sentido, en acceso al sistema educativo medio, Uruguay está en los promedios regionales. Si ustedes miran los jóvenes entre 20 y 22 años, a ver cuántos de ellos pasaron efectivamente por la enseñanza media, van a encontrar algo similar. Uruguay está un poco más abajo, pero en una relación bastante cercana con Argentina, con Chile, con Perú. No voy a entrar con los datos ahí. ¿Dónde aparece el problema? El problema aparece en quienes efectivamente terminan la enseñanza media. ¿Sí? Hoy por hoy, en Uruguay los niveles de acceso, y esto ha sido un logro de los últimos años, son prácticamente universales y, como les decía recién, se mantienen en esos niveles de edad. Ahora, si vamos a ver qué porcentaje de una generación egresa efectivamente de la enseñanza media en el Uruguay, estamos en el 39%. Los que egresan, los que acreditan la enseñanza media. Argentina está en el 70%, Chile está en el 87%, Perú está en el 89%. ¿Sí? Ustedes ven, ahí hay efectivamente una distancia enorme, no en el acceso a la enseñanza media, sino en la finalización del ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran deuda en términos de garantizar el derecho a la educación en Uruguay, pensando en la educación formal? No tiene tanto que ver con un tema de acceso a la enseñanza media, sino de permanencia, de finalización y de logro de aprendizaje socialmente significativos. Si además ustedes miran los resultados que tiene Uruguay en las pruebas PISA, van a encontrar que son razonablemente también equivalentes con los de Chile, con los de Argentina, poco más, un poco menos. O sea, los niveles de aprendizaje en las evaluaciones son razonablemente similares, pero el problema que tiene Uruguay es que sistemáticamente expulsa a aquellos que van accediendo en términos que son realmente escandalosos. Este ciertamente es para nosotros el punto central, el punto neurálgico, que tiene que ver con el acceso y el derecho a la educación en el Uruguay. Es el punto crítico, ¿sí? Está ubicado exactamente allí. Pensando en este problema, una de las cuestiones que aparece con bastante claridad es que la sociedad uruguaya ha elaborado un discurso, digamos, en términos sociopolíticos, de amplio consenso, de que la educación es un derecho y que efectivamente todos los jóvenes deben acceder a la educación y culminar los ciclos educativos. Uruguay ha sancionado esto en una ley de educación, que dice que a nivel es obligatorio, la ley del 2008. Pero no hemos tenido la capacidad de construir un discurso pedagógico político en relación estrictamente a quienes estamos en educación, que sea el correlato efectivo de esas perspectivas sociopolíticas y jurídicas. Entonces, paradojalmente, en los lugares donde uno puede encontrar mayores justificaciones para el hecho de que los jóvenes uruguayos no terminen la enseñanza media, es en la propia enseñanza, en los actores educativos. ¿Sí? Este es un punto paradojal, importante, y esta es una hipótesis mía particularmente, no creo que esto sea ajeno a las formas por donde empezamos, cómo hemos conceptualizado el tema del derecho a la educación en términos de inclusión y en un cierto término de desvalorización del otro, sobre todo cuando el otro pertenece a un sector popular, a un sector de muy bajo nivel socioeconómico, etc. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones donde hemos intentado captar las construcciones discursivas de actores del sistema sobre estas cuestiones y encontramos algunas líneas de trabajo y de reflexión que nos alimentan un poco estas hipótesis. Por ejemplo, el año pasado tomamos una jurisdicción de educación primaria del Uruguay, lo que sería un departamento, lo que para ustedes sería una provincia, y pudimos aplicar, en acuerdo con las autoridades locales, un cuestionario a todos los maestros
de educación primaria de la jurisdicción. ¿Sí? Por allá está Clarisa, que es una compañera que estuvo trabajando en esa investigación, allá levanta su mano. Una de las preguntas que le hacemos a los colegas es, decir, en la encuesta, ¿no?, por escrito, menciona por favor 3 características de tus alumnos. Las aplicábamos a veces así en instancias presenciales, donde bueno, un poco explicábamos el sentido de la investigación y demás. Pero características positivas o negativas, las primeras que se te vengan a la cabeza. Las 3 primeras, ponelas aquí. Nosotros luego sistematizamos, digamos, esa información y elaboramos algunas categorías a partir de las respuestas de los docentes, donde básicamente encontrábamos 2 grandes grupos, quienes de algún modo introducían una valoración que sentían en algún sentido positiva de sus alumnos, y quienes introducían elementos que consideraban negativos, ya sea vinculado a los propios estudiantes, a sus familias, al entorno en el que vivían, porque como fue muy abierta la pregunta, tuvimos respuestas también muy abiertas. 2/3 de las respuestas tenían que ver con valoraciones, entre comillas, positivas, tanto en actitudes personales como frente al conocimiento, la capacidad de superación, etcétera, etcétera. 1/3 eran valoraciones críticas sobre la familia o sobre los propios niños. Esto lo leímos por tipo de escuela. Y este era el resultado global. Cuando analizamos específicamente las respuestas de los maestros que trabajan en las escuelas que están categorizadas como el contexto sociocultural crítico, o sea, donde van los niños y las niñas más pobres de esa jurisdicción, la relación que encontramos es exactamente la inversa. Entre aquellos maestros que trabajan más directamente con la población que está en mayor situación de pobreza, crecía mucho más la visión negativa sobre los propios alumnos. ¿Sí? Y esto iba contra el promedio general, iba en contra de otros tipos de escuelas. Nosotros nos ha hecho pensar mucho eso y después hicimos entrevistas y estamos pensando hacer algunos talleres también en el territorio para problematizar y discutir un poco esto. Pero lo primero que encontramos es que justamente en aquellas instituciones donde estamos en relación con una población que está en mayores dificultades, la construcción que hay sobre esta población es una construcción más desvalorizante, ¿sí? En un nivel de enseñanza primaria. Luego, en otra investigación en enseñanza media, esto fue en el 2016, con docentes de enseñanza secundaria y de enseñanza técnica, aquí ya no fue la técnica, ya no fue una encuesta, sino fueron entrevistas en profundidad con los docentes, ¿sí? Les preguntábamos acerca también, bueno, qué posibilidades o qué capacidades de aprendizaje, de desarrollo, cómo ves el funcionamiento del trabajo de enseñanza, los resultados que se obtienen, las posibilidades de educar y demás. Analizado ese material encontramos básicamente 3 grupos de respuestas por parte de los docentes, 2 grupos que plantean realmente una visión muy crítica, marcada ciertamente por la dificultad de realizar el trabajo de enseñanza en los contextos de mayor dificultad, ¿sí? Uno de estos grupos, esto estaba, los 2 primeros que les voy a nombrar eran los que tenían la mayor cantidad de docentes, aunque era un trabajo cualitativo, no cuantificamos. Encontramos un discurso que era, bueno, es imposible enseñar en estas condiciones. Y a estos estudiantes. ¿Sí? Pero no había una problematización de la situación, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿y entonces qué se puede hacer? Y no se puede hacer nada. Encontramos un cierto inmovilismo frente al problema. Un segundo grupo coincidía con los anteriores, pero realmente colocaba una nota de sufrimiento adosada al hecho de decir no podemos. Sufrimiento, realmente, angustia, ¿sí? Impotencia, pero con una carga hasta afectiva fuerte que aparecía, que se traducía en llanto, en situaciones realmente que uno veía que había mucha tensión en la persona, pero que no se veía la posibilidad de trascender, digamos, de esa situación. Y un tercer grupo, bien,
un tercer grupo que iba más allá, visualizaba las posibilidades, pero intentaba plantearse alternativas desde su práctica cotidiana. Y en este tercer grupo aparecía mucho más fuerte la idea de, bueno, estos grises, como decimos nosotros, son grises que tienen sus capacidades. Los que tenemos que encontrar la forma de trabajar somos nosotros, los docentes. ¿Sí? Yo les mencionaba estos dos trabajos de investigación porque nos acercaron un poco a una idea que vemos profundamente instalada en el sistema educativo uruguayo, que tiene que ver con esta sensación fuertemente afianzada de la dificultad de avanzar en términos de democratización del acceso al conocimiento, pero generalmente ubicada la responsabilidad en el otro. ¿Sí? Bueno, desafíos. Entonces, esto evidentemente aparece como un desafío. ¿Sí? No vamos a suscribir ningún discurso de responsabilización docente. Lo que vemos que nos muestran los docentes es un estado de situación. No hay que desresponsabilizar a la política educativa por la producción de las condiciones subjetivas también, donde esas significaciones se forman, ¿no? No vamos a ir, un poco como la crítica que hacía Jesús hace un rato, a la culpabilización de los docentes. Nosotros vemos lo que han planteado los docentes como un síntoma, sobre algo sobre lo cual hay que trabajar. Como queda poquito tiempo, voy a resumir en dos ideas. Una de los desafíos y la otra de la igualdad en cuestión. Hay un problema conceptual. Ese problema conceptual tiene que ver con reubicar algunas categorías que yo mencionaba inicialmente, como justicia y como igualdad, pero no pasa esta cuestión simplemente por un ámbito declarativo, sino que lo que entendemos es que pasa fuertemente en cómo una política educativa altera las condiciones cotidianas en las que se desarrolla el trabajo docente para hacer posible que surjan otras significaciones. ¿Sí? En Uruguay, del mismo modo que les dije todo lo anterior, también les tengo que decir que las alternativas que comienzan a construirse de desmontaje de lo que podríamos llamar el régimen académico en el que está organizada la educación uruguaya, surgen también de colectivos docentes. ¿Sí? En el caso de la educación primaria, más fuertemente colectivos docentes que estarían en la línea del tercer grupo de profes de secundaria que les decía recién, aquellos que dicen, bueno, si esto no funciona así hay que alterar, y que efectivamente están llevando adelante experiencias de alteraciones de los formatos escolares, transformando las lógicas cotidianas a través de las cuales se organiza el trabajo de enseñar en las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Alterar la lógica de grados, alterar las formas de evaluación, descartar la repetición como instrumento pedagógico y hacerse cargo de la responsabilidad de enseñar. ¿Sí? Estas experiencias de colectivos han tenido una consolidación bastante fuerte en los últimos años y han llamado la atención de la política educativa. ¿Sí? Y tímidamente la política educativa está intentando recuperar algunas características de estas experiencias para intentar producir fenómenos similares en un conjunto más amplio de instituciones. ¿Sí? Para mí es un punto interesante y tiene que ver con los desafíos. El problema que tenemos es que esto está sucediendo fundamentalmente en la enseñanza primaria, no tanto en la enseñanza media. ¿Sí? Y ahí tenemos un punto fuertemente de disputa. Voy al último punto, la igualdad en cuestión. La igualdad que está en cuestión claramente hoy por hoy en Uruguay, la educación como proceso de construcción y de verificación de igualdad también, y el problema, y yo diría que este es hoy el problema central que el efectivo logro del derecho a la educación que está teniendo hoy en Uruguay, es que las alternativas de construcción de otras formas de regímenes académicos y de formas de trabajo en la educación uruguaya se están dando a través de algunas experiencias ubicadas
en la enseñanza privada. Pero en la enseñanza privada, no en la enseñanza privada tradicional, los colegios de las hermanas y de o inclusive de movimientos laicos, sino que en algunas instituciones muy puntualmente establecidas y amparadas a la luz de una legislación que aprobó el propio gobierno progresista en el año 2008, que establece que a través de donaciones de empresas privadas pueden redistribuirse recursos públicos a instituciones privadas, instituciones educativas privadas. ¿Sí? La empresa, a través de un procedimiento que también es votado por el Parlamento y demás, pero la empresa finalmente puede hacer una donación a una institución y después recuperar ese dinero vía exoneraciones impositivas. Entonces dona 100 pesos, pero recupera 87 euros. ¿Sí? Ahora, grandes empresas y grupos de poder importantes en el Uruguay están utilizando esta modalidad de financiamiento, que finalmente es financiamiento público de educación privada, que además es educación gratuita, porque como está fuertemente subvencionada, no cobra, para colocar sobre la mesa que la alternativa en realidad va por ese tipo de modalidades y que la enseñanza pública, las autoridades educativas y los gremios son fuerzas reaccionarias al cambio educativo y que hay que darle lugar a la empresa para que financie y a colectivos que reciban este financiamiento, que son los que realmente van a cambiar la educación uruguaya. Entonces, nuestras deudas en términos políticos pedagógicos, lo que no hemos podido avanzar conceptualmente, las discusiones que no hemos podido dar, han servido también como caldo de cultivo para que quienes toman la bandera de la alternativa sean justamente los sectores más reaccionarios de la política y de la economía en el Uruguay. Ahí está hoy fuertemente centrado el debate en torno al derecho a la educación en el Uruguay. Por allá estaba Marcelo Alfonso, con quien compartimos un equipo, se puso por allá, con quien compartimos un estudio sobre la privatización educativa en el Uruguay y que mañana a las 8:30 va a presentar en uno de los grupos de trabajo. O sea que yo me exonero de seguir comentando esto. Y simplemente quiero cerrar diciendo, bueno, justamente esta discusión a nosotros nos lleva rápidamente a la formulación de defensa de la educación pública, ¿no? Hay que defender la educación pública, claramente, pero no así, no para que siga haciendo del mismo modo que viene haciendo una dinámica expulsiva de una gran parte de nuestros adolescentes. Hay que alterar los regímenes académicos, hay que cambiar las formas en que concebimos los procesos de enseñanza, hay que poner en discusión instrumentos pedagógicos que parecen absolutamente indiscutibles, como la repetición, y que no son otra cosa que más que factores que coadyuvan a ese modelo excluyente. Bueno, ese es el debate en el que estamos, hoy por hoy. Sabemos con una responsabilidad fuerte en términos de, bueno, que Uruguay va siendo una isla en la región, y esperemos que lo siga siendo, pero también sabiendo que pueden haber cambios y que estas deudas de hoy pueden ser también errores fatales mañana, ¿no? Y que en ese debate, bueno, en el que tenemos que seguir trabajando y en el que esperamos podernos encontrar también con muchos de ustedes. Muchas gracias.